La Marcha de la Identidad. ¿Es el desfile patrio una tradición del pasado o la clave de nuestro futuro? A lo largo de la historia, las ceremonias masivas han sido utilizadas para demostrar poder. Pero Kate, ¿sabías que la forma en que celebramos hoy el Día de la Independencia en El Salvador no fue una tradición surgida del pueblo, sino una estrategia planificada por el Estado? Nuestros desfiles, con sus bandas de paz y cachiporristas, no son tan antiguos como el país mismo. Mientras los desfiles militares nacieron como una exhibición de la fuerza de las recién formadas repúblicas, el componente cívico escolar surgió mucho más tarde, con el objetivo de moldear ciudadanos. Imagina a los gobiernos del siglo XX dándose cuenta de que la mejor manera de unificar una nación dividida era a través de las escuelas, inculcando disciplina y patriotismo a través de marchas. Así, lo que hoy vemos como una colorida celebración de identidad nacional comenzó como una lección obligatoria de civismo. ¿Quieres descubrir cómo un simple desfile se convirtió en una de las tradiciones más queridas del país? Las marchas y desfiles como demostraciones de poder no se originaron en la época precolombina. Tienen sus raíces en las civilizaciones antiguas de Europa. La raíz más notable de los desfiles de poder es el Triunfo Romano Triumphus, una ceremonia que celebraba una gran victoria militar. Era un ritual religioso y político que se desarrollaba en la antigua Roma. Después de una campaña victoriosa, el general triunfador entraba a la ciudad en un desfile que seguía un recorrido preestablecido hasta el templo de Júpiter. El desfile era una exhibición masiva de poder y riqueza, diseñado para impresionar tanto a los ciudadanos como a los enemigos. La procesión incluía senadores y magistrados, como señal de aprobación oficial, músicos y sacerdotes, para dar un aire ceremonial y sagrado al evento, botín de guerra, carros cargados de tesoros y obras de arte capturadas. Prisioneros de guerra caminaban encadenados, simbolizando la derrota del enemigo. El general victorioso montado en una carroza, vestido como un dios, con una corona de laurel. Los soldados marchaban detrás de su general, aclamando la victoria. El propósito del Triunfus no era solo celebrar, sino legitimar el poder del general y, por extensión, el del imperio. Era una herramienta de propaganda que reforzaba la idea de la invencibilidad romana. En las recién independizadas naciones de América Latina, los desfiles no fueron solo una imitación de las ceremonias europeas, sino una adaptación cultural y política vital para su supervivencia. Las nuevas repúblicas usaron estas marchas para resolver los desafíos de legitimidad, unidad e identidad que enfrentaban. En sus primeros años, los países latinoamericanos vivían en constante inestabilidad, con guerras civiles y amenazas de potencias extranjeras. Los desfiles militares se convirtieron en la principal forma de mostrar que el gobierno tenía el poder para gobernar. La exhibición de soldados uniformados y disciplinados buscaba convencer a la población y a los caudillos rivales de que el poder central era fuerte. Un desfile militar impecable era, en esencia, una declaración de que el Estado podía mantener el orden. Aunque al principio eran eventos de élite, estos desfiles eran una de las pocas ocasiones en que el pueblo veía de cerca a sus gobernantes y al ejército. Era un espectáculo de poder que buscaba infundir respeto y obediencia. Un dato curioso es que, en algunos países, la falta de uniformes hizo que los soldados marcharan con ropas de diario, lo que resaltaba la improvisación militar de la época. Sin embargo, con el tiempo, el uso de uniformes distintivos se volvió esencial para la identidad nacional. Una vez que los países se estabilizaron, el enfoque de los desfiles cambió. La meta ya no era solo mostrar poder, sino también unificar a poblaciones diversas con una identidad nacional común. Los gobiernos invirtieron en la glorificación de los símbolos patrios. Se crearon himnos nacionales, escudos y banderas, que se portaban con gran solemnidad en los desfiles. Esta simbología ayudaba a que la gente, sin importar su origen regional, se sintiera parte de una misma nación. Los desfiles se usaban para venerar a los próceres de la independencia. En los desfiles y ceremonias cívicas salvadoreñas, se rinde homenaje a quienes lideraron o apoyaron el movimiento independentista en el territorio.
Los principales próceres son José Matías Delgado, considerado uno de los líderes más importantes del movimiento independentista en El Salvador. Fue el padre de la patria y jugó un papel crucial en los primeros intentos de insurrección en 1811 y 1814. Su figura es venerada por su liderazgo político y religioso. Manuel José Arce. Fue un militar y político que lideró la lucha por la independencia. Aunque su legado es complejo y a veces controversial, es recordado por su rol como primer presidente de la Federación de Centroamérica. Los hermanos Aguilar. Los sacerdotes Nicolás y Vicente Aguilar, junto a su hermano Manuel, fueron figuras influyentes en los movimientos de 1811 y 1814. Su participación muestra el papel de la Iglesia en la lucha por la independencia. Además de estas figuras, los desfiles también conmemoran a otros patriotas anónimos y a los soldados que lucharon por la libertad, creando un panteón de héroes que forma parte de la narrativa nacional y el orgullo colectivo. Se les presentaba como figuras míticas, modelos de virtud y sacrificio, creando un panteón de héroes que todos debían admirar. Esto ayudaba a construir un relato histórico común y a generar orgullo. Un hecho interesante es que la historia de la independencia, contada en los desfiles, a menudo simplificaba o ignoraba los conflictos sociales y las luchas de clases. El relato oficial buscaba una unidad idealizada, dejando de lado las divisiones que aún persistían. La gran transformación llegó cuando los gobiernos se dieron cuenta de que la educación era la clave para asegurar el futuro de la nación. Los desfiles dejaron de ser solo eventos militares para convertirse en rituales educativos. El Ministerio de Educación se convirtió en el principal organizador de los desfiles escolares. Los estudiantes eran preparados durante meses para marchar, aprender los himnos y honrar la bandera. Se les enseñaba que el civismo era un deber patriótico. Los desfiles escolares añadieron elementos de arte y cultura. Las bandas de paz, los grupos de danza folclórica y las coreografías de las cachiporristas o porras se volvieron un sello distintivo. Esto no solo hacía los desfiles más atractivos, sino que también inculcaba disciplina, coordinación y trabajo en equipo. Al incluir a los estudiantes, los desfiles se hicieron accesibles para toda la sociedad, desde los padres y familiares que acudían a ver a sus hijos, hasta las comunidades locales que participaban activamente. La fiesta patria dejó de ser solo del gobierno para convertirse en una celebración de la gente. En El Salvador, esta tradición es tan fuerte que la preparación para los desfiles del 15 de septiembre empieza meses antes, con ensayos rigurosos que se realizan incluso en los meses de vacaciones. Esto demuestra la importancia cultural y social que esta práctica tiene en el país. La conmemoración de la independencia en El Salvador, particularmente a través de los desfiles, ha sido un reflejo de la historia política y social del país. Lo que empezó como un acto militar de élite se ha transformado en una de las tradiciones cívicas más importantes y populares. En las primeras décadas de la independencia, las ceremonias del 15 de septiembre eran modestas y controladas por las autoridades. No eran eventos populares como los que conocemos hoy. Los actos se limitaban a desfiles militares, ceremonias religiosas y discursos oficiales en las plazas principales. El propósito era doble: legitimar el poder del nuevo Estado y de los líderes militares que lo controlaban, mostrando su fuerza y disciplina. Celebrar la independencia sin una participación masiva del pueblo, que en su mayoría vivía en áreas rurales y no estaba directamente involucrado en la vida política de las ciudades. Durante este período, la inestabilidad política, con constantes golpes de Estado y guerras civiles, a menudo opacaba o limitaba las celebraciones. La conmemoración de la independencia era más un acto de afirmación del poder del gobierno de turno que una fiesta del pueblo. La gran transformación ocurrió a partir de mediados del siglo XX, cuando los gobiernos comenzaron a ver en la educación un pilar fundamental para el desarrollo nacional. El Ministerio de Educación tomó un papel protagónico en las celebraciones, impulsando la participación masiva de los colegios. El desfile dejó de ser solo militar para convertirse en un acto cívico-educativo. Instrumento de educación cívica.
promovieron los desfiles escolares como una herramienta para inculcar patriotismo, disciplina y respeto por los símbolos patrios. Los estudiantes aprendían el himno nacional y el significado de la bandera y el escudo. Las bandas de guerra o militares tienen un origen que se remonta a la antigüedad, y su propósito principal siempre fue la comunicación y la motivación en el campo de batalla. No existen registros precisos sobre la primera banda de guerra, pero su uso se ha documentado en civilizaciones antiguas. Orígenes antiguos. Egipto y Roma. Se han encontrado representaciones de músicos en murales egipcios y romanos que usaban tambores y trompetas para marcar el paso de los soldados y dar órdenes durante las batallas. Estos instrumentos servían como una forma de comunicación para coordinar grandes ejércitos en medio del caos del combate. A partir del siglo XIII, el Imperio Otomano popularizó el uso de bandas militares con instrumentos de percusión y viento, conocidas como las mehterán. Estas bandas eran famosas por su música intimidante, que se utilizaba para asustar a los enemigos y levantar la moral de sus propias tropas. La música era tan poderosa que influyó en las bandas militares europeas. Evolución en Europa y América. La Edad Media y el Renacimiento. Durante estos períodos, las bandas militares se hicieron más sofisticadas, incorporando tambores, flautas y trompetas. Las formaciones de soldados marchaban al ritmo de la música, lo que les ayudaba a mantener la disciplina y el orden. La época colonial. Con la llegada de los europeos a América, las bandas militares fueron introducidas en los ejércitos coloniales. Al igual que en Europa, servían para infundir disciplina, marcar el paso y organizar a las tropas. Las repúblicas independientes. Después de la independencia, las nuevas naciones latinoamericanas mantuvieron la tradición de las bandas militares. Se convirtieron en una parte esencial de las ceremonias oficiales y los desfiles patrios, simbolizando el poder y la soberanía del nuevo Estado. Con el tiempo, las bandas de guerra evolucionaron para incluir no solo el aspecto de la marcha y la disciplina, sino también un elemento ceremonial y musical. Hoy en día, en países como El Salvador, la tradición de las bandas de guerra continúa viva, aunque adaptada a un contexto más cívico y escolar, donde se les conoce como bandas de paz. Las bandas de paz se volvieron un sello distintivo de los desfiles salvadoreños. Con sus ritmos y uniformes, añadieron un elemento de orgullo y creatividad. Las cachiporristas, grupos de animación y sus coreografías se convirtieron en un espectáculo que atraía a multitudes. El origen de las bandas de paz y las cachiporristas, aunque no tiene un punto de inicio documentado y único, se relaciona con un proceso de adaptación de tradiciones militares y cívicas en el contexto educativo de El Salvador y el resto de Centroamérica. Las bandas de guerra o militares existían en los desfiles desde los inicios de la República, con el objetivo de marcar el paso y dar solemnidad a la marcha. Con la integración de los estudiantes en los desfiles en el siglo XX, estas bandas militares sirvieron como modelo para las bandas escolares. El Ministerio de Educación salvadoreño promovió la creación de estas bandas en las escuelas como una forma de inculcar disciplina, coordinación y trabajo en equipo. A diferencia de las bandas militares, que usaban instrumentos de guerra, las bandas escolares incorporaron tambores, liras y otros instrumentos, adoptando un carácter más pacífico, lo que les valió el nombre de bandas de paz. Las cachiporristas tienen un origen más complejo, influenciado por dos vertientes principales. Históricamente, en los desfiles militares existía la figura del abanderado, quien portaba la bandera de la unidad de forma solemne. La cachiporrista moderna toma elementos de esta tradición, pero con un enfoque más artístico y acrobático. Influencia de los grupos de animación cheerleaders estadounidenses. A partir de la mitad del siglo XX, la cultura popular estadounidense, en particular la figura de las porristas o cheerleaders en eventos deportivos y desfiles, comenzó a influir en América Latina. Los colegios salvadoreños adoptaron esta idea y la adaptaron a su contexto cultural. La combinación de estas influencias dio lugar a la figura de la cachiporrista salvadoreña, que se distingue por el uso de la cachiporra, un bastón o mazo. Sus coreografías y movimientos se volvieron cada vez más elaborados, incorporando gimnasia y danza, y convirtiéndolas en uno de los espectáculos más esperados de los desfiles.
Las bandas de paz y las cachiporristas son una fusión de disciplina militar y creatividad cultural, diseñadas para hacer los desfiles patrios más atractivos para el público joven, al mismo tiempo que sirven como una herramienta para inculcar valores cívicos en la comunidad. Un dato interesante es que la formación de las bandas de paz y la preparación de los estudiantes para los desfiles se volvieron un proyecto escolar de gran magnitud, a menudo con meses de anticipación, lo que demostraba la importancia que se le daba a este evento a nivel educativo y social. Hoy en día, los desfiles del 15 de septiembre en El Salvador son una fusión de lo militar y lo cívico. Comienzan con una solemne marcha de las Fuerzas Armadas y luego dan paso a los desfiles de los colegios. Los desfiles actuales reflejan una rica diversidad cultural. Las bandas y cachiporristas de diferentes colegios compiten en talento y creatividad, mientras los grupos folclóricos exhiben danzas y trajes típicos. Esto demuestra que la conmemoración ya no es solo sobre el poder militar, sino sobre la riqueza de la identidad salvadoreña. Aunque la tradición se mantiene viva, su organización es compleja. Los desfiles masivos requieren una cuidadosa planificación en materia de seguridad, logística y gestión del tráfico. En la era moderna, también se ha debatido sobre el costo y la utilidad de estas celebraciones en un contexto de prioridades sociales y económicas. A pesar de los desafíos, el desfile del Día de la Independencia sigue siendo una de las tradiciones más queridas en El Salvador, uniendo a generaciones para celebrar la historia y el futuro de la nación. La tradición de los desfiles patrios en El Salvador, lejos de ser un simple espectáculo, es un testimonio de la historia del país, que ha evolucionado de una demostración de poder militar a una celebración cívica y popular. Lo que comenzó como un acto de legitimación para la élite, se transformó a lo largo del siglo XX en una herramienta educativa del Estado para forjar una identidad nacional unificada. Hoy, al ver a estudiantes, bandas y cachiporristas marchar con orgullo, somos testigos de la culminación de un proceso histórico que fusionó la disciplina militar con la creatividad cultural. Es una tradición que nos recuerda que el patriotismo no solo se defiende con las armas, sino que se construye cada año en las calles, en comunidad. En un mundo donde las identidades nacionales son cada vez más fluidas, el desfile enfrenta un desafío fascinante. ¿Cómo mantener su relevancia y solemnidad sin perder la conexión con las nuevas generaciones? Personalmente, creo que la verdadera celebración patriótica combina orden y alegría. Un desfile ideal no tiene por qué ser aburrido para ser respetuoso. La clave es encontrar un equilibrio. Podemos tener la disciplina de las bandas de paz y la creatividad de las cachiporristas para crear un evento que sea a la vez solemne y vibrante sin perder su propósito. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el desfile debe ser un acto formal, lleno de respeto y orgullo, o una fiesta más espontánea donde la gente pueda participar libremente? Te invitamos a unirte a este conversatorio y a contarnos cómo te gustaría que fuera el desfile del futuro.